Con esta tercera semana, ¿sí? La primera semana tenía que ver con los conceptos importantes de la estadística, que son las población, muestra, unidad elemental. Ah, ¿estamos grabando? ¿Sí? Ah, bien, buenísimo, gracias ese. Siempre me olvido de eso. Bueno, empezamos la primera semana hablando de los conceptos importantes para luego, en la siguiente semana, en la segunda, trabajar con las tablas de frecuencia. Em, en esta tercera semana vamos a trabajar con medidas descriptivas. En particular, vamos a trabajar con la medida de tendencia central, la de posición y la de dispersión. ¿Para qué sirven estos datos? Para resumir una información en un dato representativo, ¿sí? Que va a sintetizar el comportamiento de una serie de datos, ¿sí? Bien, como dije, vamos a trabajar con la medida de tendencia central, como la media, la mediana o la moda, que nos permiten resumir datos en uno solo, ¿sí? En un dato central. Después, medida de posición, que nos va a indicar el valor de qué tan dispersos están los datos en base a un valor central. Y medida de posición nos ayuda a ubicar en cuanto a un conjunto en cuántas partes está distribuidos los datos. Bueno, primero vamos a empezar entonces con la medida de tendencia central, donde nos indica el centro de la distribución de frecuencia. En particular vamos a ver las tres comunes, que son la moda, la mediana y la media aritmética. Empezando por la media aritmética, que no sé si ustedes la habrán trabajado, también conocido como promedio. eh, Se define como el cociente o la división entre la suma de todos los datos dividido el total. Y acá yo les pregunto, ¿para qué tipos de variables nosotros tenemos que trabajar esto? ¿Cómo tienen que ser las variables? Si yo estoy trabajando con sumas, Cuantitativas. exacto, ¿sí? Porque se van a sumar cada uno de los datos, ¿sí? Bien. Tienen que ser cuantitativas. Nosotros, no sé si ustedes recuerdan cuando trabajamos con los niveles, ¿sí? Que fue lo primero que se trabajó, que estaba el nivel el nominal, el ordinal, ahí está. El de intervalo, bueno, cada uno nos daba más información, nos posibilitaba el tener que hacer cálculos. Bueno, en este caso trabajaríamos con los datos cuantitativos. Bien, y entonces como dice que es la suma de todos los datos dividido el total de datos, eh, en la media poblacional también la fórmula es la misma. Fíjense que esto, y esta es la simbología para una media muestral. En el caso de una media poblacional sería, es la misma fórmula, con la diferencia de que tenemos el mu y una n mayúscula que indica el total, ¿sí? Es la diferencia, la n minúscula hace referencia a la muestra, mientras que la n mayúscula a la población. Bien. Acá tenemos un ejemplo donde tenemos las calificaciones obtenidas de 10 alumnos, por lo que podemos observar que 3 alumnos obtuvieron 5, 5 alumnos obtuvieron un 4, 2 alumnos obtuvieron 3, y en eso me pide calcular la calificación. Teniendo, ¿sí?, que sumar cada uno de los datos y dividiéndolo el total, llegamos a que la media aritmética es 4,1. ¿Qué quiere decir esto si yo lo tengo que interpretar? Que eso es lo que le van a pedir a ustedes que hagan. Eh, que en promedio la calificación obtenida es 4,1. ¿Sí? Siempre a la hora de interpretar la palabra promedio tiene que estar en cuando ustedes tienen que trabajar con media aritmética. Ahora, ¿qué pasa si yo
Estaría trabajando con datos agrupados, ¿sí? Es decir, tendríamos una tabla de frecuencia con datos agrupados, es decir, por intervalo, por clases. En ese caso, como nosotros dijimos que la media es la suma de los datos dividido el total, en caso de tener una tabla de frecuencia, sabemos que en la tabla de frecuencia nosotros vamos a tener la variable por un lado y la frecuencia por otro. La frecuencia absoluta, en particular, no sé si ustedes lo recuerdan, es la cantidad de repetición que tiene la variable, ¿sí? Entonces, una forma de abreviar, por ejemplo, en este ejemplo, poner 5 más 5 más 5 es lo mismo que poner 5 por 3, ¿sí? Donde 3 es la frecuencia de 5, ¿sí? En definitiva, ¿qué se hace? Se hace el producto, el cociente del producto de cada dato multiplicado por su respectiva frecuencia y dividiéndolo por el total de observaciones. En el caso de tener datos agrupados, nosotros no vamos a tener un dato, sino que vamos a tener un intervalo. De ahí viene la utilidad de trabajar con la marca de clase, ¿sí? Que también se la indica como una X sub i. Recordemos que la marca de clase es la suma de los extremos del límite inferior con el límite superior y dividiéndolo por 2. Bueno, em, bueno, con esto tenemos una actividad que quiero que lo pensemos un poquito, que trabaja con la media aritmética, ¿sí? Tenemos dos tablas, ¿sí? Bueno, dice en un equipo de desarrollo de Nodo Sur, una empresa de software de San Nicolás mantiene la aplicación web de gestión de turnos de una clínica. Durante el último script, la herramienta de monitoreo registró dos conjuntos de datos. Por un lado tenemos la tabla A, donde estábamos trabajando con la cantidad de incidencias o de bugs que ingresaron al tablero, registrada durante 40 días. ¿Sí? Acá podemos ver entonces, como estamos hablando de cantidad, ¿sí? La cantidad es una variable cuantitativa discreta, ¿sí? Porque no tenemos valores decimales, se puede decir, o porque estamos cuantificando. Mientras que en el ejercicio B, en la tabla B, estamos trabajando con el tiempo de respuesta, ¿sí? Que tienen en cuanto a los turnos, que por lo que estoy viendo está medido en milisegundos, y tenemos un total de 50 ejecuciones. En este caso la variable es continua porque estamos trabajando con la variable tiempo, ¿sí? Al ser el tiempo una unidad medible, ¿sí? Es decir, que podemos tener ciertas unidades donde podemos trabajar, y dentro de esas unidades tenemos unas unidades inferiores, eh, se dice que es continua. Además de que pueden tener decimales, ¿sí? Acá tenemos la tabla, ¿sí? Ya construida, y nos pide en el primer punto, escribir la expresión de la media aritmética que corresponde a la tabla de frecuencia con valores discretos agregada a la tabla A, la columna XI por FI, y calcular la cantidad media diaria de incidencia del script. Bien, vamos a calcular, vamos a hacer, quiero que hagan ustedes, si tienen el tiempito de con una hoja y escribir, em, vamos a calcular la media aritmética, ¿sí? Como dijimos, es la suma de todos los datos dividido el total. Pero ¿qué pasa? Acá tendríamos que sumar el 0 4 veces, el 1 8 veces, el 2 10 veces. Para no andar haciendo eso, la forma abreviada es poner 0 por 4, más 1 por 8, más 2 por 10, más 3 por 7, y así sucesivamente, y dividirlo por el total. ¿Qué cuánto sería? ¿Cuánto sería el total? Los 40 días hábiles. Exacto, sí, sí. Entonces, para sacar el promedio, vamos a tomar cada dato y multiplicarlo por su respectiva frecuencia.
¿Se va entendiendo? ¿Hay alguna duda, algo que me quieran preguntar? Sí, sí, se entiende. Profe, ahí cuando uno hace 0 por 4 queda 0. Exacto, sí, sí, porque al 0 lo sumamos 4 veces. Como el 0 no tiene valor y no es necesario. Muy bien. Entonces tendríamos que hacer 1 por 8, más 2 por 10, más 3 por 7, más 4 por 6, más 5 por 3, más 6 por 2. De paso lo voy haciendo con ustedes. Igualmente lo resolvimos y después lo verificamos con lo que tenemos. Es 2,5 si no calculé mal. A ver, ya te digo. Sí, así es, 2,5. ¿Les dio eso? ¿A los demás? A mí me dio 2,5. Sí, buenísimo. Quieren que lo escriba a la operación, pero se entendió, me parece. A ver, igualmente quiero... No, ay, perdón. Espérenme un poquito que... A ver. Acá. Ahí estamos. Como dije entonces, recuerden que el promedio se indica de esa forma. Y como dije, tenemos que hacer entonces 0 por 4 que me queda 0. 1 por 8 queda 8, más 20. Eso es lo que tendríamos que hacer, más 3 por 7 que me queda 21. Más... Más, en ese caso 15, más 12. Muy bien. Todo eso, entre paréntesis, dividido el total entonces de observaciones, que son 40. Sí, creo que la suma quedó 100, ¿puede ser? ¿Sí? Sí, Bien, Sí. perfecto. Entonces sería 100 dividido 40, que me quedó 2,5. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué les parece? Como dije, a la hora de interpretar, la palabra promedio tiene que estar. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué me dicen? Perdón. Primero quiero que hablen ustedes y después me... Sería que en promedio hay 2,5 incidencias por día. En los 40 días, ¿sí? Sí. Bien, bien. Y no podríamos decir en realidad 2,5 porque son cantidades de días lo que estamos viendo. Entre 2, en realidad entre 2 y 3 días ocurre alguna incidencia. Em, y ahora yo les pregunto, ¿qué ocurriría en el caso del tiempo? ¿Cómo podríamos hacer para encontrar la media? Tendríamos que hacer un cálculo más, además de sacar el promedio. Recuerdan que yo les dije que la media es el producto de cada frecuencia con un dato, pero en este caso no vamos a tener un dato, tenemos un intervalo. Entonces, Se sumaban los ¿cómo Sería exponentes y la dividía ejecución por el 2. intervalo. es? Lo escuché recién, dice la suma de... O sea, sería 100 más 140 dividido 2. Bien, es la suma del límite inferior de un intervalo por el límite superior y dividiéndolo en 2, ¿sí? Es como que se saca un promedio en definitiva, ¿sí? Entonces, espérame un cachito. Bueno, así nomás.
Pongámosle XY, bueno, entonces ahí tendríamos la marca de clase donde se suma, en ese caso 100 más 140, y a eso lo dividimos en 2. ¿Y cuánto me quedaría? 120. Exacto. ¿Sí? Siempre va a ser el dato intermedio a ellos. Es decir, que el siguiente, de 140 a 180, ¿quién estaría en el dato de intermedio? El 160. 160. Exacto. Para no andar haciendo tantos cálculos, sabemos que va a ser intermedio. Y de última lo pueden verificar haciendo 140 más 180 y eso dividiéndolo en 2. El que sigue va a ser 200. Y luego, 240. perfecto. Y 2. 280. Perfecto. Acuérdense que estos son datos, ¿sí? Son los X sub I, por lo que no nos conviene trabajar con el total, porque son datos, ¿sí? Bien, ahora sí, si yo quiero sacar el promedio de esta situación, tendríamos que hacer el producto, es la suma del producto de cada dato con su respectiva frecuencia, y a ese resultado lo dividimos por el total, es decir, por 50. ¿Sí? Bien, lo hacemos en un ratito y me dicen cuánto les da. Sí, perfecto. $9.800. Perfecto. Eso es la suma del producto de cada dato con su respectiva frecuencia. 9.800. Y a ese 9.800 lo dividimos por 50. 50. Bien, y nos quedó. 196 milisegundos. Bien, exacto. Perfecto. Eso es el tiempo promedio de respuesta. ¿Qué quiere decir? Que en general, de todos los datos obtenidos, en promedio aproximadamente, esa palabra también tiene que ir en este caso porque no tenemos datos exactos, ¿sí? Es una estimación lo que estamos haciendo. Entonces, el tiempo promedio es aproximadamente de 196 milisegundos. Muy bien. ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Hay que tener una cosa en cuenta, ¿sí? Que estos son estimaciones, porque no sabemos en realidad, si bien sabemos que entre 100 y 140 la frecuencia es 6, pero no sabemos cuál es el dato preciso de cada uno, ¿sí? Por lo menos acá no lo sabemos. Entonces, a la hora de sacar el promedio, por eso ponemos el aproximadamente. En cambio acá sí sabemos los valores exactos de cada uno. Bien. Bueno, vamos con la siguiente, que es la moda, la cual se indica con una M o en algunos casos, en algunos libros, aparece como una X y un arquito. Y la moda es uno de los datos representativos, el cual pertenece a las medidas de tendencia central, y la moda es el dato, y cuando hablo de dato hablo de un X sub I, en donde tiene mayor frecuencia absoluta. Es decir, que a la hora de tener una lista de datos o a la hora de tener una tabla de frecuencia, tenemos que buscar la cantidad de repeticiones, en el caso de que sea una lista, la cantidad máxima de repeticiones, y ese es el dato de la moda. En el caso de una tabla de frecuencia, el valor más grande. Puede existir una única moda y se dice que la distribución de todos los datos es unimodal. ¿Qué quiere decir? Que solo hay un dato que tiene la mayor cantidad de frecuencia, el mayor valor de frecuencia absoluta.
En el caso de que sean dos, el dato de mayor frecuencia, en ese caso se dice que la distribución es bimodal. Si tiene más de dos, se dice que es multimodal. Y si directamente todos tienen la misma frecuencia, ¿qué quiere decir? Que la frecuencia sea 2, 2, 2, 2, 2, en ese caso no hay moda, ¿sí? A menos que haya uno distinto y eso, bueno, haga que sea multimodal o unimodal, de acuerdo al valor. En caso de tener datos agrupados, ahí se complica un poco la cosa porque ahí desconocemos los datos individuales como pasaba en la media aritmética. Y en ese caso nosotros tendríamos que también usar la palabra que es aproximadamente. Y hay una estimación, hay una fórmula que nos permite interpolar ese dato, buscar ese dato aproximado, ¿sí? Que, bueno, es esta fórmula que vemos acá. Primero lo que tenemos que hacer es así. Nosotros buscamos en una tabla de frecuencia para datos agrupados la frecuencia de mayor valor. Eso me va a indicar un intervalo. Ese intervalo se le llama intervalo modal. Ahora después lo vamos a ver bien con un ejemplo, con un ejercicio. Con ese intervalo modal vamos a trabajar. Y fíjense que la fórmula es esta, la cual nos dice LI, donde LI es el límite inferior del intervalo, se toma ese dato, y se suma el producto de la amplitud, ¿sí? A es la amplitud, recordemos que la amplitud, eso lo trabajaron en la segunda semana, que habla de la longitud del intervalo, ¿sí? Es decir, cuántas unidades tiene ese intervalo. Em, entonces el producto de la amplitud por el cociente de la diferencia entre la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta, pero fíjense que tiene un -1. No quiere decir que la frecuencia absoluta le resten 1, sino que dice que es la frecuencia absoluta anterior, quiere decir. O sea que se toma la frecuencia absoluta respectiva y se le resta, viendo la columna, la anterior. Y bueno, entonces dijimos que es el cociente de esa diferencia y la suma de sus respectivas diferencias. Fíjense que acá en esta expresión tenemos lo mismo que tenemos arriba en el numerador, que es FI menos FI menos 1, es su frecuencia absoluta menos su frecuencia absoluta anterior. Y a eso se le suma su frecuencia absoluta y su frecuencia absoluta, pero en este caso posterior. O sea que hay que tener siempre a mano la tabla y no perderse con eso. Igualmente acá y en el apunte van a ver que está la referencia, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Ahora con eso nos pide seguir trabajando con la tabla 2, así que ahora en un ratito voy a esa. Y tengo que clasificar la distribución como unimodal, bimodal o multimodal. Bien. Y en el punto B me pide, bueno, trabajar con la tabla agrupada por intervalos, ¿sí? Para eso yo tengo que saber eh, el valor de LI, de FI, de FI menos 1, FI más 1 y la amplitud. Bueno, vamos a empezar con el punto A. Hasta el momento se va entendiendo, a lo sumo lo que puede costar es esto, pero ustedes la pueden tener ahí a mano eh, para trabajarlo ahora. Bien. Bueno, vamos con la primera. Vamos con tablas de frecuencia para datos no agrupados, ¿sí? Entonces, dijimos que la moda es el dato que tiene mayor frecuencia. ¿Cuál es el dato que tiene mayor frecuencia en la tabla A? 2. 2, exacto, porque la frecuencia es 10. Ojo, no es 10, es el dato. Cuando estamos hablando de dato, hablamos de X sub I, no de la frecuencia. Entonces, el dato es 2, ¿sí? Entonces, la moda es 2, ¿sí? Si yo tuviera que interpretar, quiere decir que la mayor observaciones
La mayor observación es de 2 incidencias en este caso. ¿Qué ocurre? Bueno, ahora yo quiero calcular, como dije, la moda. Primero yo tengo que ver de la frecuencia el dato que más se repite. ¿Quién es? ¿O cuál es la frecuencia mayor primero? La frecuencia mayor es 280. Fíjate que ahí pregunté por la frecuencia mayor, ¿sí? Es decir, de estos valores, ¿cuál es el más grande? Al 18. Bien. Y entonces, al tener el valor 18, al ser el valor 18 el más grande, decimos que el intervalo modal es este. Y que a partir de este intervalo vamos a trabajar y a calcular la moda. ¿Cómo hacemos? Sabiendo la fórmula que nos permite aproximar a la moda, la cual es LI más, dijimos que es FI menos FI menos 1 sobre, bueno, era FI, volvemos a repetir lo de abajo, lo de arriba. Todo eso entre paréntesis. Más FI menos FI más 1. Todo eso también entre paréntesis, multiplicado por la amplitud. Así que lo que quedaría ahora es buscar cada uno de los valores. Primero, LI. LI dijimos que es el límite inferior del intervalo modal, o el extremo inferior. ¿Que quién sería? 180. Exacto, muy bien. 180. A eso le sumamos... Ya va, pero mira, la mamá ahora va a tender esta ropa rápido. Está con Bueno, la le ropa sumamos. y vengo y ya te al cambio y te atiendo. A ver. Tú tenés sueño, vamos. Hija, que ¿por qué no tomas la té también? No, Espérame la un mamá en un cachito. ratito te calma. Ahí está, gracias. Bien, entonces a eso le sumamos FI, ¿sí? ¿Que quién sería FI? La frecuencia absoluta, en este caso de la moda. ¿Que quién es? 18. Exacto. A eso le restamos FI menos 1, dijimos que es la frecuencia absoluta, pero anterior. ¿Que quién sería? 12. Perfecto. Eso mismo vamos a tener que expresar acá, porque nos dice también que es la división entre FI menos 1, es decir, 18 menos 12, entre paréntesis, más FI, que sería 18, menos FI más 1, es decir, la siguiente, que ¿quién sería? La frecuencia absoluta siguiente a la de la moda. En este caso sería la siguiente, el 9. Y a eso lo multiplicamos por la amplitud. Bien, como dije, la amplitud es la longitud de cada intervalo. ¿Y cuánto sería la longitud? ¿Cómo hago para saber eso? A simple vista igual se puede ver, pero en caso de que no sepan cuál es la longitud, uno toma un intervalo cualquiera y toma su extremo superior o límite superior y le restamos el extremo inferior o límite inferior. Es decir, tomamos, por ejemplo, tomo el primero que es más fácil, que es 140 y le resto el 100. ¿Qué me quedaría? 40. Ahora lo que vamos a hacer es calcular, hacer todos los cálculos. Recuerden que a la hora de hacer todos estos cálculos recomiendo que vayan por parte, trabajando
resolviendo lo del paréntesis primero, luego, bueno, en este caso la resta que tenemos ahí, luego la división, la multiplicación, y lo último que se resuelve es esa suma, ¿sí? Entonces, les dejo un ratito para que me digan cuánto les dio. De paso, yo también lo voy haciendo. Bien, ahí está. Díganme si lo pudieron hacer. ¿Pudieron hacerlo? ¿196? Exacto, muy bien. Muy bien. Bien, 196, y en este caso estamos trabajando con milisegundos, ¿sí? Muy bien. Hasta el momento, ¿se va entendiendo todo esto? ¿Sí? Lo complicado puede llegar a ser saberse esta tabla, pero la pueden tener esto ustedes. Así que no habría problema con eso. Bien. Continuemos. Vamos con la unidad de la mediana, que es uno de los datos, también es el último de los datos con el cual vamos a trabajar, donde me va a indicar la medida de tendencia central. La mediana se la considera como el dato que representa el 50% de los valores que deja por detrás y el 50% de valores que deja por delante. Es el dato que se encuentra en el medio, en otras palabras, ¿sí? ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, con la media aritmética? La media aritmética trabaja con todos los datos. Dijimos que la media aritmética, que es el promedio, es la suma de todos los datos dividido el total. ¿Qué pasa? La media es un dato que es sensible, que se modifica de acuerdo a los valores que se presentan. ¿Y qué pasa? Si existen valores atípicos, como lo es un dato muy grande o un dato muy chico, hace que la media se desplace o para un lado o para el otro. En cambio, la mediana, a diferencia de la media, no es así. En la mediana solo tiene en cuenta la cantidad de datos ordenados, eso es lo que nos pide, y es el dato que se encuentra en medio. No se ve muy perjudicada a los datos a los valores que tienen, ¿sí? Y entonces, para calcular la mediana en caso de no tener una tabla de frecuencias, se ordenan los datos de menor a mayor, de mayor a menor, y se busca el dato de medio. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos valores impares, ese es fácil, directamente si son, por ejemplo, 5 datos, el tercer dato sería el dato del medio. ¿Por qué? Porque el tercer dato, porque detrás del tercer dato hay 2 y delante hay otros 2. Entonces, ese es el dato de la mediana. ¿Qué pasa en el caso de que si n, si el total de datos es un número par? En ese caso lo que se hace es hacer un promedio de los dos datos que se encuentran en el medio. Supónganse que yo tengo 6 datos en total y quiero a esos 6 datos ordenados, obviamente, que es lo primero que nos pide, encontrar la mediana. Si yo hago 6 dividido 2 para encontrar la mediana, me queda 3, es decir, que va a quedar en el tercer dato. Pero ¿qué pasa? Si yo me fijo
tengo 6 datos y de esos 6 datos tomo el tercero. Detrás del tercero hay 2 datos y delante hay 3. Entonces a eso se le suma su siguiente. Por eso tenemos esta fórmula que vemos acá. En caso de que sea par, tomamos el dato, le sumamos su siguiente y a eso se le dividimos por 2. Ahí lo que se está haciendo es un promedio. En el caso de tener 6 datos, tomo el tercero, le sumo el cuarto y le divido por 2. En caso de que sea impar, es un poquito más fácil, ¿sí? Pero a la hora de hacer el cálculo, primero que se hace, se busca la posición. Para eso es necesario primero ordenar los datos, como ya lo dije, y tomar los datos totales, saber el valor de n, sumarle 1 para que eso sea par y se pueda dividir por 2. ¿Por qué hacemos esto? Porque en el caso de que n sea impar, estamos trabajando con números impares. Si yo solo lo divido por 2, me va a dar un número decimal. Y yo lo que tengo que buscar no es un valor decimal, sino la posición del valor. Por eso le sumo 1 para que sea par. Ahora lo vamos a ver bien. Acá hay un ejemplo de un conjunto de datos. Bueno, acá sacó la media, porque justamente me adelanté a lo que quería decir. Que veamos que entre los datos tenemos 2,9, 3,4, 5,1, 4,31 y 15,9. Podemos ver que hay un dato atípico y es el 15,9. Fíjense que los datos, los primeros 4 datos están alrededor de entre 2 a 5 o 6. ¿Sí? Y tenemos un 15,9. ¿Qué pasa? Fíjense que en el promedio se me fue a 6,3. 322. Bien. Si yo quiero buscar, en este caso, la mediana, lo primero que tengo que hacer es ordenar estos datos. Fíjense que, bueno, acá faltaría acomodar estos dos que vemos ahí. Y luego de eso, bueno, saber que tenemos 5 datos. Para buscar el dato de la mediana se indica con una X y una ondita. O en algunos libros aparece una M y una E. Bueno, como dije, para calcular, que en realidad no se hace cálculo, en realidad en este caso se busca la posición del dato que se encuentra entre medio. Como son datos impares, voy a hacer n más 1 dividido 2. Esto me va a decir la posición. ¿Cuántos datos tengo hasta acá? Tengo 5 datos. N, en este caso, vale 5. Sabemos que 5 más 1 me queda 6, dividido 2 me queda 3. Entonces tengo que buscar el dato de posición 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar entre los datos el tercer dato. Este es el primero, el segundo, el tercero sería 4,31. Esa es la mediana. Y fíjense que la mediana, a diferencia del promedio, son distintos. ¿Eso por qué? Porque el promedio o la media se desplazó hacia valores positivos, por eso le decimos hacia la derecha. ¿Por qué? Porque hubo un dato atípico, ¿sí? Un dato grande que hizo que se desplazara la media. ¿Por qué ocurrió esto? Porque se sumaron todos los datos y se tuvo en cuenta el dato 15,9. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, sí. Bien, buenísimo. Entonces recuerden, primero buscamos la posición para luego buscar el dato. ¿Qué pasa si tuviéramos una tabla de frecuencia? Bueno, ahora después en la actividad siguiente creo que lo vamos a trabajar. Bueno, seguimos. ¿Qué pasa si yo tengo datos agrupados? Bueno, acá ocurre lo mismo que en la moda. Nosotros no vamos a tener un valor exacto porque vamos a tener un intervalo y no sabemos cuánto valen cada uno de esos datos. Solo sabemos que los datos se encuentran en ese intervalo. Pero ¿qué pasa? Claro, no vamos a tener un valor, vamos a tener un intervalo de la mediana, se le dice.
Para poder buscar el valor aproximado de la mediana, nosotros tenemos que tener en cuenta esta fórmula. ¿Qué se hace? Primero se busca la posición. O sea, se hace lo mismo que se hizo acá. Tomar esto, la posición. Luego de buscar la posición, yo voy a obtener los datos del intervalo de la mediana. Teniendo en cuenta que LI es el extremo inferior, que N es el total de datos dividido 2. Acá, ¿por qué no diferenciamos el N más 1 del N? Porque acá nosotros estamos trabajando con datos que, como son datos continuos, no me interesa que quede con coma. Esta F, fíjense que esta es una F mayúscula y acá tenemos una F minúscula. ¿Es lo mismo? ¿Qué les parece a ustedes? Esto creo que lo habrán trabajado en la semana anterior. Pero si no lo saben, no pasa nada, yo les digo. La mayúscula era la frecuencia acumulada. Exactamente. En este caso, nosotros tenemos que trabajar con la frecuencia absoluta acumulada anterior. Y esta F minúscula es la frecuencia absoluta, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con las F, más que nada cuando las tengan que escribir. Siempre, comúnmente se trabaja con imprenta mayúscula y a veces se puede tener errores a la hora de trabajar con esto, porque no se puede diferenciar entre la absoluta y la acumulada. Bien, y A dijimos que era la amplitud. Bueno, en el ejercicio 3 lo que nos pide también es calcular la mediana, que eso es lo que vamos a hacer ahora en la tabla A, y en el punto B también nos pide lo mismo, trabajando también con la mediana. Bueno, vamos a empezar. Ya no tengo lugar. Bueno, vamos a colocar la mediana. Bien, primero, ¿qué tenemos que hacer entonces para calcular la mediana? Primero buscar la posición del dato. Pero antes, recuerden que nosotros tenemos que ordenar los datos. ¿Qué pasa? Bueno, acá ya más o menos lo tenemos ordenado en realidad del 0, sí, están todos ordenados. Pero me faltaría a esto hacer una columna más. ¿Por qué? Porque voy a buscar la acumulada de los datos. Fijémonos que tenemos que buscar la posición. Para buscar la posición, en este caso, tengo que ver el valor de n. ¿Cuánto vale n en esta situación? N es el total de observaciones. Entonces, n vale 40. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Voy a hacer 40 dividido 2 para buscar la posición de la mediana. En ese caso me va a quedar 20. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Bien, buenísimo. Sí, sí. Entonces, Sí. sí. ¿Alguna duda? ¿No? No, que voy entendiendo todo. Bien, buenísimo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Claro, yo tengo que buscar el dato de posición 20 y obviamente después el de posición 21 para luego sumar esos valores, los valores de los datos, ojo, no de la posición. Y luego dividirlos por 2. ¿Cuál es el problema? Yo no sé cuál es el dato de posición 20, solo sé que el 0 se repite 4 veces, el 1 se repite 8, el 2 10, el 3 7 y así sucesivamente. ¿Qué voy a tener que hacer? Una columna, o sea, hacer una tabla de frecuencia, donde la columna sea una frecuencia acumulada. ¿Por qué la acumulada? Porque la acumulada tiene en cuenta, recuerden que la acumulada ¿en qué consistía? En sumar una frecuencia con su siguiente, ¿no? Es decir, al 4 sumarle el 8, que me quedaría 12. ¿Y ahí qué me está diciendo? Que si yo tengo 4 datos, le sumo 8, ahí en total tengo 12 datos, ¿sí? Y después le sumo 10 a esos 12 datos, me quedarían 22 datos.
ahí ya puedo observar algo, que ya en total tengo 22 datos. Es decir, el dato 1, que es 0, el dato 2 es 0, el dato 3 es 0, el dato 4 es 0, el dato 5 es 1. ¿Por qué el dato 5 es 1? Porque sabemos que acá hay 4 datos. Sumándole 8, ¿sí? Ahí tenemos 4 datos. Sumando 8 me quedaría 12. Y en ese caso el dato 5 vale 1, el dato 6 vale 1, el dato 7 vale 1. ¿Se va entendiendo? Entonces, ¿qué quiero decir? Que la acumulada me va diciendo cuántos datos hay y hasta encontrar el dato 20, ahí voy a tener el valor de la mediana, ¿sí? Entonces, voy a tener que hacer una tabla de frecuencia que no tengo lugar, así que se los dejo eso a ustedes. A ver si puedo. Voy a hacer algo. Perdona la desprolijidad, pero bueno, lo voy a hacer en Paint. Ok, para hacer algo rapidito. A ver. Dejo de compartir. Así. ¿Pueden ver? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, voy a hacer solo la columna de la frecuencia acumulada, ¿sí? Entonces, sabemos que el primero hace referencia al 0, el primero es 4. Estamos trabajando con acumulada, así que el primero es 4. Al que sigue le sumo la frecuencia absoluta siguiente, que en este caso sería 8. Entonces dijimos que 4 más 8 me va a quedar 12. A eso le sumo 10. ¿Cuánto quedaría? 22. Perfecto. A eso le sumo 7 y me va a quedar 29. A eso le sumo 6 y me queda 35. A ese dato le sumo 3 y me queda 38. Y le sumo 2 y me queda 40. La última columna, ¿sí?, que hace referencia al total, ahí no va nada. Bien, fíjense que el último dato es 40, ¿sí? Entonces, nosotros dijimos que para buscar la mediana, ¿sí?, que se le indica así, o una M y una E, lo primero que nosotros teníamos que hacer era buscar el dato, la ubicación, que es n dividido 2, que va a ser 40 dividido 2, que me queda 20. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está el dato de ubicación 20? Acá, hasta el momento, la primera, este 4 hace referencia a que hay 4 datos. Acá hay 12 datos. ¿Y qué ocurre después? ¿Qué pasa con el dato 22? Que ya hay 22 datos. Entonces, ¿dónde estaría el dato 20? Está dentro del circulito que está con celeste. Bueno, ¿qué dato sería? ¿Cuánto valdría X? A ver, busquemos la tercera columna. ¿Cuánto es? La primera columna es 0. La segunda es 1. 2. Exacto, esa es la mediana. Ahí estaría el dato, no es la mediana, sería el dato de ubicación 20. Recuerden que si el valor es par, se hace un promedio, una suma del dato 20 más el dato 21, que también me va a dar 2. ¿Por qué me va a dar 2? Porque sabemos que acá hay 22 datos. Del dato número 12 al dato número 22, está el valor 2. O sea que el dato 13 vale 2, el dato 14 vale 2, y así hasta el dato número 20 vale 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sumar los dos datos y dividirlo por la cantidad total, que va a ser también 2. Sabemos que 2 más 2 me queda 4, dividido 2 me queda 2. La mediana es 2. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe.
Sí, profe. Buenísimo, buenísimo. Bien, capaz que esta puede costar un poquito, pero bueno, es cuestión de ir de a poquito, paso a paso. Bien. Bueno, continuemos. Bien. ¿Qué pasa ahora con la mediana? En este caso, cuando estamos trabajando con datos agrupados. Bueno, acá se hace algo similar, es un poquito más largo, porque nosotros lo que tenemos que hacer es lo mismo, buscar hacer el n dividido 2. En este caso tenemos que hacer n dividido 2 porque tenemos 50 datos. A 50 datos lo dividimos en 2, me queda 25. Tengo que buscar el dato de ubicación 25. ¿Cuál es el problema? No tenemos la acumulada. La tenemos que buscar. Y luego de eso nos van a dar de resultado un intervalo que se le llama intervalo de la mediana, ¿sí? Acá, bueno, tengo lugar para hacerlo, así que voy a buscar la acumulada, ¿sí? ¿Me ayudan con esto? El primero es 6. El que sigue me queda 18, ¿sí? El que sigue me queda 36. El que sigue me queda 45. 45, Perfecto. Y el último, 50. 50. Perfecto, gracias. Muy bien. Bien, entonces, ahí ya tenemos la acumulada. ¿Qué pasa? Nosotros hice el cálculo así nomás, lo voy a hacer acá, donde me queda lugar. Voy a hacer n dividido 2, ¿sí? Sabemos que n es 50, dividido 2 me queda 25. Tengo que buscar el dato de ubicación 25. Sabemos que el primero es 6, me dice que ahí hay 6 datos. O sea, está el dato 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siguiendo a la siguiente fila, tenemos 18 datos. Siguiendo en la siguiente fila, tenemos 36 datos. ¿Qué pasó? Ya nos pasamos del 25. Y del dato 26, que es el de ubicación 26, que es el que necesitamos. ¿Pero qué pasó? El 25 estaría dentro de los 36. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Entonces, el intervalo de la mediana está entre el 180 y 220. ¿Qué pasa? No es el dato de la mediana, ese, ¿sí? No es un valor, es un intervalo. Para poder calcularlo vamos a hacer esa fórmula que nosotros vimos al inicio, que es esta que está acá. ¿Dónde están? Acá. Que es esta que está acá, ¿sí? La vamos a hacer, esperen, voy a hacer lo mismo que hice antes. Voy a copiar esto, así lo podemos trabajar en Paint también, así no queda... ¿Yo estaba compartiendo en Paint todavía? No. Ah, bueno. Porque No, si no, no profe. sabía si me entendía. Bien, Estábamos bien, mirando el buenísimo. PDF. Bien. Ahí está. Bueno, dejo de compartir, así muestro Paint de nuevo y podemos hacer la actividad esa. Bien, ahí está. Vamos de nuevo. Bien, como dije entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar el dato de la mediana, ese que no sabemos, pero primero tenemos que buscar la ubicación, n dividido 2, ¿sí? Donde dijimos que va a ser 50 dividido 2, 25. Sí, acá ya directamente le pongo n dividido 2 porque sabemos que es 50. ¿Qué pasa si hubiera sido 51? Entonces tendría que ser n más 1 dividido 2. Bueno. Dato de ubicación 25, como dije, va a estar acá en el 36, ¿sí? Porque dijimos que acá hay 18 datos. Todavía no estamos en el dato de ubicación 25, sino que estamos hasta el 18. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llegar hasta el 25. Acá nos pasamos, así que el dato estaría dentro del tercer intervalo, ¿sí? Entonces, el intervalo de la mediana es este que está acá.
el de 180 incluyéndolo, a 220 sin incluirlo. Entonces, bueno, vamos a tener que vamos a buscar la fórmula para encontrar el valor aproximado de la mediana, la cual es el límite inferior más n dividido 2. No me acuerdo si era menos, a ver. Sí, era Sí, menos. menos, gracias. Bien, menos la acumulada FI anterior, todo eso dividido por FI, la frecuencia absoluta, multiplicada por la amplitud. Bien, entonces tenemos que trabajar en base a este dato y a los que tenemos acá, ¿sí? Entonces, LI, límite inferior, es 180. A eso le sumamos n dividido 2, que ya lo tenemos acá, que es 25, menos, ¿qué me dicen? La acumulada, fíjense que es FI menos 1, es la acumulada anterior, que sería 18. exacto. Dividido la frecuencia absoluta, dice FI nomás, o sea que es la frecuencia absoluta de la mediana, que es 18. exacto, por la amplitud que dijimos que es el extremo del intervalo. Entonces para eso sabemos que es 40 y si no hacemos límite superior menos límite inferior. Así que eso ya lo habíamos hablado. ¿Qué me quedaría? 40. Bien, tenemos que hacer eso. Lo hacemos y me dicen cuánto les queda, yo también lo voy haciendo. Les queda, por lo que estoy viendo, un número periódico, lo vamos a redondear, ¿sí? Así que vamos a poner un aproximado. Bien. ¿Pudieron hacer? Sí. Sí. Puede ser que les haya quedado 195,55, Sí. 56 le ponemos, ¿sí? Redondeados, milisegundos. Sí, me des. Sí, bien, buenísimo. Bien, ¿qué quiere decir esto? Porque creo que también me lo salté en la anterior. Este es el dato donde nos indica que el dato central, la mitad de los datos, se encuentran en 195,56. Es decir, que deja por debajo del 50% al 195,56 milisegundos y por delante va a estar el 50% que representa los números superiores a 195,56. ¿Sí? Es decir, que por detrás está el 50% y por delante el otro 50%. Bien. Bueno, ahora sí. Y con esto terminamos la parte de medida de tendencia central. Igualmente ahora vamos a hacer una comparación. Ahí estamos. Ahí sí la mediana Ujú. está prácticamente en el centro de los valores, la gráfica sería simétrica. No, para comparar si el gráfico va a ser simétrico, se tiene que trabajar con la media, mediana y moda. Lo que dice la mediana es que te dice que la mitad de los datos se encuentran acá, ¿sí? En el 195 en este caso, 5. Se encuentra por detrás del 50% y por delante del 50% está el 195. Ahí. A la hora de compararlo es el valor que tienen los tres, ¿sí? Bien. En base a eso se indica si puede ser simétrica la distribución o asimétrica, porque es así, ahora estamos trabajando con los tres datos.
¿Cuándo una distribución es simétrica? Cuando el valor de la media, la mediana y la moda coinciden o están muy cerca. ¿Cuáles fueron los datos que teníamos? Que ya me olvidé. A ver, vamos al primero. El primero. Tenemos la media, que es 2,5, la moda, que es 2, y la mediana nos dio 2 también. Bueno, podemos ver que la media se fue un poquito, levemente, no tanto, igual porque tenemos datos de 2 a 10. Y es simétrica, podemos decir. Un poquito podríamos decir que se presenta una simetría, porque es así. A la hora de indicar si es simétrica hay que ver los valores, ¿sí? Tienen que estar cerca del centro, tienen que ser todos parecidos por lo menos. ¿Qué pasa si no son parecidos? ¿Qué pasa si la media, que es lo que está pasando acá, la media es mayor a la mediana y la moda? Se dice que se presenta una asimetría positiva o hacia la derecha. Es decir, que si yo tuviera que representar esto que vemos acá es un diagrama, es la campana de Gauss, es un método gráfico que eso lo van a ver bueno, en la siguiente semana, donde podemos ver, fíjense que si los datos coinciden, son iguales o más o menos parecidos, se dice que es simétrica. Si yo veo que son muy distintos, que la media es mayor, se presenta una simetría hacia la derecha. ¿Sí? Fíjense que si el dato de la media es menor, que es lo que sigue después, se presenta una asimetría negativa o asimetrías a la izquierda. ¿Por qué ocurre esto? Esto tiene que ver de acuerdo a los datos. Yo les había dicho que la media es un dato sensible, que quiere decir que se ve perjudicado por los datos que se presentan. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un dato muy grande, hace que la media tome valores más o menos grandes, a comparación de la moda y la mediana. ¿Por qué la moda y la mediana no se ven perjudicados? Primero, la mediana no tiene en cuenta los datos, los valores de los datos, sino más bien de la posición de los datos. Y la moda, menos. La moda lo que hace es tener en cuenta el dato que más se repite, y nada más. ¿Sí? Si la media tiene un dato, si la media es mayor, significa que existe algún dato mucho más grande de lo normal, ¿sí? Se presenta un outlier, ¿sí? Si yo tengo los datos y tengo un dato muy chiquito, extremadamente chiquito, que también es un dato raro, en ese caso hace que la media tome valores más chiquitos que la moda y la mediana, ¿sí? Por eso se dice que al ser la media un dato chiquitito, la distribución va a ser negativa, ¿sí? Va tomando una simetría hacia la izquierda. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Una cosa a tener en cuenta, bien, una cosa a tener en cuenta, fíjense que entre las tres situaciones posibles, la mediana se encuentra en el medio de la moda y la media, ¿sí? O la media y la moda. Em, Esto porque representa la mitad. Bueno, bien. Teníamos que comparar, que más o menos ya lo hicimos, en el caso de la B también. Pero bueno, no sé si vamos a llegar con el tiempo, así que lo sigo nomás. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se entendió hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Bueno, Sí, profe. vamos... Sí, buenísimo. Vamos a la siguiente medida. Hasta el momento estuvimos trabajando medidas de tendencia central. Ahora seguimos con la medida de posición. Que, bueno, ¿en qué consiste? Es similar a la mediana porque hace que todos los datos se dividan en partes iguales. ¿Qué pasa? La mediana divide al total de datos en dos partes. La primera parte, que representa el 50, y la otra parte que representa el 50. Los cuartiles es lo mismo, solo que en los cuartiles divide al total de datos en un 25%. Es decir, que el primer cuartil, la cual los cuartiles se indican con una Q. Si nosotros queremos trabajar con el primer cuartil, se le indica Q sub 1.
El primer cuartil lo que hace es trabajar con el 25% que se encuentra de los datos por debajo. Y lo demás, que es el 75%, es lo de los datos que se encuentran por delante. En el caso de trabajar, que está acá, miren. El primer cuartil es el valor que deja el 25% por debajo y el 75% por encima, por delante. El segundo cuartil deja al 50% por debajo y al 50% por delante. Este hace referencia también a la mediana. Coincide con la mediana, es la mediana, porque juntamente deja al 50% por detrás, 50% por delante. Es decir, que cuando nosotros calculamos la mediana, estamos también calculando el cuartil 2. ¿Sí? Y el cuartil 3, que se lo indica con una Q sub 3, es el dato que representa que deja al 75% de los datos por debajo y al 25% por encima. Bien, bueno, acá tenemos un ejemplo donde, bueno, obviamente, ¿qué se hace para calcularlo? Al igual que se hace como en la mediana. ¿Qué hacíamos nosotros con la mediana? Ordenábamos los datos. Luego de ordenar los datos, buscábamos la posición. En este caso, si queremos buscar el cuartil 1, tenemos que tomar la n y dividirlo en 4 partes. ¿Por qué? Estamos haciendo referencia a que el cuartil lo divide en 4 partes. En el caso del cuartil 2, tomo las 4 partes, pero estamos hablando del cuartil 2. Por lo que al tomar el valor de n, lo dividimos por 4, pero lo multiplicamos por 2. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con el segundo cuartil. ¿Qué pasa? Ahí podríamos simplificar, porque en realidad nos quedaría así. Si yo busco la posición, dijimos que para encontrar el cuartil 1 es n dividido 4. Si yo quiero buscar el cuartil 2, voy a tener que multiplicarlo por 2. ¿Por qué? Porque estoy buscando el segundo cuartil. Eso hace que se simplifiquen estos valores. Yo puedo simplificar tranquilamente. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría n dividido 2. ¿Y eso qué era? ¿Qué era eso? Era la posición del dato de la mediana. Ahora, ¿qué va a pasar con el tercer cuartil? ¿Qué voy a hacer? A ver qué me dicen, chicos. Voy a tomar, para buscar la posición, n dividido 4. Siempre voy a dividir por 4 porque estamos trabajando con cuartiles. Y luego, estamos hablando del tercer cuartil. Voy a multiplicar. Por 3. Exacto. Me va a quedar esto, si quieren lo podemos acomodar por 3/4 de n, o por n. Ahí está. Y ahí tendríamos el dato de la posición, ¿sí? Del cuartil 3, del cuartil 2, y me faltó acá del cuartil 1, que dijimos que es n dividido 4. Bien. Ahora, bueno, tenemos un conjunto de datos que ya están ordenados y queremos buscar el dato de posición n dividido 4 y n dividido 2 y 3/4 por n. Bueno, hacemos los cálculos y buscamos el valor de posición. Bueno, eso lo pueden tener, lo tienen en el PDF, ¿sí? Sigo porque se nos está terminando el tiempo. En el caso de que estemos trabajando con datos agrupados, es similar a la mediana, con la diferencia, recuerden que en la mediana, con datos agrupados, es esta, ¿sí? Esta es la fórmula de la mediana. Si yo quiero buscar el cuartil 1 en datos agrupados, va a ser n dividido 4. Esto si quiero buscar el cuartil 1. Si quiero buscar el cuartil 3, tendríamos que modificarlo a eso. Pero la fórmula es la misma si yo quiero trabajar con datos agrupados y quiero buscar el cuartil 1 o el cuartil 3. No digo cuartil 2 porque es la mediana, ¿sí? Bien. Y bueno, en el caso de trabajar con los percentiles, que es también otra medida, pero en este caso divide al total de datos en 100 partes. En 100 partes iguales, ¿sí? Es decir, que el percentil de ubicación 25 coincide con el cuartil 1. ¿Por qué?
Porque el percentil, que se lo indica con una P mayúscula, le ponemos 25, hace referencia al 25% de los datos. ¿Y ese quién era? El cuartil 1. Si yo trabajara con el percentil 50, hace referencia a los datos que se encuentran en el 50% por detrás, el 50% por delante. Y el percentil 75 coincide con el cuartil 3. Esto, al igual que los otros, trabajan con lo mismo, o sea, la fórmula es similar al cuartil que lo vimos también en la mediana. Lo mismo con datos agrupados. Su fórmula es la misma, la diferencia es que para buscar la ubicación se divide a la n por 100. Bien, si yo quiero buscar, si yo quiero buscar el percentil 1, tendría que hacer n dividido 100. Si busco el percentil 2, voy a poner un 2 acá. Y ahí podría simplificar y me quedaría n sobre 50. Y así con los demás. Por eso decimos que coincide con Q1 porque el percentil 25, 25 por n dividido 100. Acá podemos simplificar y me quedaría n dividido 4. Esa es la ubicación. Que esta es la ubicación del cuartil 1 que tenemos acá. Como dije, el percentil 50 coincide con el cuartil 2 o Q2, que también coincide con la mediana. Bien, ¿hasta el momento se entendió acá? ¿Sí? Pasa que con esto voy rapidísimo, pero no sé si lo entendieron. No hacemos las actividades porque queremos terminar ahora con la medida de dispersión, que eso lo va a trabajar ese. ¿Sí? Si no tienen ninguna duda o algo, bueno, después de última lo pueden preguntar al final. ¿Sí? Bueno, ahora sí, creo que no me falta más nada. No, ahora sigue las medidas de dispersión. Te lo dejo a vos ese para trabajar. Perfecto, gracias, Lauti. No, de nada. Bien. Bien. ¿Cómo vamos? Cualquier duda o consulta me van diciendo. Yo voy a hacer un pequeño repaso, voy a aprovechar y me voy a copiar del profe Lautaro y voy a compartir un Paint, a ver si puedo. Voy a compartir la pantalla, a ver si. ¿Se está visualizando el Paint que estoy compartiendo? Sí. Sí, sí. Ah, bueno. Bien, muchísimas gracias. Bueno, entonces hago un pequeño repaso. Con el profe Lautaro lo que vieron, hacer una distinción rápida sobre lo que es un parámetro, es decir, aquello lo cual busca analizar, contemplar a todos los elementos de mi población, y por otra parte el estadístico, que hace referencia o lo que busca es analizar a partir de una muestra. Entonces lo que vieron ustedes fueron las medidas de tendencia central, por una parte, los cuales contempla la mediana, la media aritmética, la mediana y la moda. Son las más utilizadas. Estas, siempre y cuando las simbolizamos de esta manera, cuando me refiero a un estadístico. No quiero confundirlos, pero siempre está buena la aclaración de que a veces no puedo acceder a la totalidad de elementos, es decir, entonces que voy a poder aplicar esta expresión o esta simbología para indicar que estoy estudiando una muestra, una porción de esa totalidad. Por otra parte, hago un pequeño resumen para situarme dónde estamos. Y en el caso que necesiten, me van consultando algo. Entonces, estas medidas, estas herramientas, lo que hacen es indicarme cómo se distribuyen los datos con respecto a un valor central. Por otra parte, vieron las medidas de posición relativa, las cuales contemplan los cuartiles, en este caso, bueno, vieron, y los percentiles vimos. Bueno, entre otros, son las más utilizadas. En este caso no necesariamente vamos a ver el centro de la distribución, sino que vamos a ir a lo que nos interesa. Por ejemplo, el 25%, el 90%, el 80%. Vamos a ir viendo esos elementos que no hacen referencia siempre al centro de la distribución. Por otra parte, vieron también con el profe Lautaro, lo que hace a la forma de la distribución. ¿Vieron? Disculpen la desprolijidad, no soy tan prolijo como el profe Lauti, pero espero que se entienda. Cualquier cosa me van consultando.
La forma, vieron la parte de asimetría, de simetría, que es fundamental. Y bueno, posteriormente quizás vean alguna otra herramienta más. Pero bueno, vieron este elemento que lo que me indica es de qué manera se van a ir distribuyendo los datos, los elementos en mi estudio. Y por último, lo que vamos a hacer para finalizar es vamos a ver todas estas herramientas que se llaman medidas de dispersión. Como ya les fuimos comentando, no hay una mejor que otra, sino que todas estas herramientas se van a complementar. En este caso, los datos centrales, como ya les comentó el profe Lautaro, la media, por ejemplo, es sensible a valores extremos, la mediana es robusta y indica el valor central, entre otros. Siempre van a buscar complementarse. Y lo mismo va a suceder con las medidas de dispersión. Por un lado vamos a analizar o estudiar lo que es el rango, por otra parte el rango intercuartílico. Vamos a ver también lo que es la varianza. En este caso, cuando hablo de un estadístico, de una muestra, en el caso con esta simbología, si no utilizaría, cuando yo quiera hablar de la población, utilizaría esta simbología. Y la desviación estándar son todas herramientas que a mí me van a permitir cuantificar cómo varían los datos. La desviación estándar, o en este caso, perdón, sí, la desviación estándar, o la desviación estándar, disculpen la desprolijidad nuevamente. Y por último, el coeficiente de variación, que se suele simbolizar de esta manera. Cada autor va a contemplar una simbología u otra, pero en esencia el concepto y la definición es lo mismo. El rango, rápidamente, es la medida más sencilla. Voy a pasar a ver si puedo ir compartiendo. Yo creo que estoy compartiendo todo, ¿no? Puedo pasar de una página a otra, de un programa a otro, y ustedes lo están viendo. Por ejemplo, acá el OneNote, ¿lo están viendo ustedes? ¿Lo están visualizando? Sí, sí. Ah, perfecto, gracias. No sé si lo había compartido bien. Bien, entonces el rango es la primera medida, la que generalmente se suele calcular antes de hacer otros cálculos más profundos. ¿Por qué? Porque es la más sencilla, la más simple y rápidamente ya me brinda información útil. ¿En qué consiste? En hacer la diferencia entre el dato mayor, el dato máximo y el menor. Eso ya me va a dar información acerca de la distribución de elementos. A ver si puedo... Me voy de vuelta, voy a seguir con las mismas tablas que estamos trabajando, que es un ejercicio que nos va guiando para nuestro análisis. En este caso, tengo, si yo quiero saber el rango en esta situación de la tabla A, que hablamos de incidencias, el rango va a ser, tengo que contemplar los dos elementos, los dos extremos. Por una parte, el 6, vieron que decía dato mayor menos dato menor, es decir, que voy a hacer ser menos 0. O sea, es muy sencillo el cálculo. 6. Entonces, rápidamente yo sé que los datos van a variar de esta manera, con 6 elementos, en este caso hablamos de incidencia. Es una expresión que rápidamente me brinda información. Obviamente no es tan profunda como las que vamos a ver a continuación, pero me indica dispersión y lo obtengo muy rápidamente. Por otra parte, tengo que contemplar el rango en este caso a la tabla B, donde de vuelta es dato máximo menos dato menor, y tengo que contemplar si yo tengo 300, el último elemento que yo tengo en la tabla, y el dato más pequeño, más chico que tengo es 100, de vuelta. Es un cálculo muy sencillo y rápidamente me brinda información. Vamos a ir sin... Después, al finalizar este contenido, le vamos a dar dos prácticas que tenemos preparadas para ustedes, pero por cuestiones de tiempo, vamos a ir un poquito rápido, así después lo dejamos repasar al finalizar. Bien, el rango, la primera medida, de vuelta, me solicita eso, hacer ese estudio sobre el rango. El rango intercuartílico, intercuartil, lo que me indica ya es un poquito hace foco en los elementos centrales. De vuelta a ir acá, a la tabla esta. Donde lo que hago es hacer la diferencia, pero de los cuartiles, del tercer cuartil y el primer cuartil. Yo ya sé que estos son los datos que se encuentran bien agrupados en el centro de la distribución. Lo tenemos calculado, lo fue presentando el profe Lautaro, y si no, yo también lo tengo anotado acá, que el cuartil 3, en la primer, claro, contempla al 4, menos, le voy a restar el primer cuartil, que es el primer elemento. Entonces, los datos centrales, ¿cómo van a variar? ¿Cómo se van a dispersar? De esta manera, con 3 unidades. Rápidamente puedo ver
cuán alejados se encuentran o cómo van a ir variando los datos. De vuelta acá, son las herramientas más sencillas, lo que es el rango intercuartílico. De vuelta, es cuartil 3 menos cuartil 1. En este caso, el cuartil 3 adquiere valor 226 aproximadamente, y el cuartil 1, 161. Esto me da aproximadamente 65 unidades de dispersión. Es la variabilidad. Ya tengo la herramienta más sencilla calculada. Y ahora voy a pasar a otras herramientas que me van a brindar otra información, la cual no me brinda esto que se denomina rango. La primera herramienta que aparece es la varianza, una herramienta potente que me permite a mí ver cuán estable, por ejemplo, en el aspecto, en el ámbito de la programación, se consideran los sistemas. Vamos a ir viendo que tiene muchas aplicaciones. Si bien acá vamos a ver con un ejemplo muy sencillo, pero es una herramienta potente y me indica cuánto van a variar los datos, todos los elementos que yo voy a tener en la distribución con respecto a un dato central, en concreto a la media aritmética. Y se calcula de esta manera, con esta expresión, que bueno, ustedes seguramente a través de R van a poder hacerlo muy sencillo el cálculo, pero lleva varios pasos cuando más que nada lo hacemos de forma manual. Es la diferencia entre cada dato, cada elemento, con su media, en este caso dice mu porque habla de la media poblacional, o sea, de todos los elementos, dividido el total de elementos. Y acá lo mismo, la varianza es la sumatoria de todas esas diferencias elevado al cuadrado. ¿Por qué elevado al cuadrado? Porque lo que quiero es que de forma sencilla no se me cancelen los valores negativos. Pero voy a hacer esa especie de promedio y lo voy a sumar para ver cuánto se alejan o se acercan los datos con respecto a mi valor central. Entonces vamos de vuelta nuevamente a la primera tabla, donde voy a ver si puedo reducir. La varianza, como vimos, la expresión, lo que hace es una sumatoria. No la escribo todo porque no me va a entrar sino acá, pero tengo que sumar, tengo que contemplar todos los elementos restados a su media aritmética. Entonces, tengo que ir elemento por elemento. Voy, por ejemplo, el primer elemento que es 0 menos su media aritmética, que ya la calculamos acá, la media aritmética es 2,5. Entonces voy a hacer... perdón. 0 menos 2,5, todo esto elevado al cuadrado. Más, y continúo con el siguiente, que es 1 menos 2,5. A ver si, ojalá me entre en toda esta página. A ver. Más, paso al siguiente elemento, o sea, desde 2 el que recolecté, 2, todo esto al cuadrado, perdón. Menos 2, menos 2,5, todo eso elevado al cuadrado. De vuelta, siempre hago la diferencia porque quiero saber qué distancia hay entre cada elemento que yo recolecté y su media aritmética. Lo elevo al cuadrado de vuelta para no perder información. Sumo el siguiente, que es 3, menos 2,5. 2,5, recordamos que es la media aritmética, lo que ya calculamos previamente. Le sumo el siguiente elemento es 4, a eso le resto su media, 2,5, todo eso elevado al cuadrado, más... lo continúo acá, disculpen la desprolijidad, pero saben que sería a continuación esto. Más 5, todo eso de vuelta, le resto la media y lo elevo al cuadrado, más 6 menos la media aritmética, todo eso elevado al cuadrado. Es un cálculo un poquito engorroso, lleva bastante pasos, pero es la manera en que podemos hallar esta medida. Y todo esto dividido el total, en este caso, como hablamos de una muestra, va a ser n-1. Como yo tengo 40 elementos, en este caso va a ser 40 menos 1. Seguramente ustedes lo van a hacer mucho más sencillo, aplicando alguna función, la cual rápidamente les devuelva el valor. En este caso, si yo hago todo esto para que no me quede tan extenso ni tampoco tan desprolijo, ya les pongo directamente cuánto obtuve yo al calcular eso. La varianza aproximadamente me da 2,67. ¿Qué me devuelve? Como yo veo,
Acá también, por cuestiones prácticas, no puse las unidades. Pero ¿qué sería? O sea, ¿en qué unidades me daría acá cuando yo obtengo este valor? 2,67, ¿qué sería? Pensando en el problema que estamos estudiando. ¿Incidencias? Bien, perfecto. ¿Incidencia asiria? ¿Con alguna particularidad o no? ¿Incidencias por día? Por día, muy bien. Incidencias por días, pero que al cuadrado va a ser. Esa es una gran característica que posee esta herramienta, la cual no es muy intuitiva para después yo rápidamente realizar un análisis, pero ya me da información. Sirve para diferentes contextos, pero vamos a ir viendo que hay otra herramienta que es un poquito más sencilla e intuitiva para analizar. Entonces, si vemos, me da la varianza, me dice que cómo se dispersan los datos, cómo se alejan, y se alejan 2,67 incidencias por día, pero al cuadrado. Es medio difícil de interpretarlo, pero bueno, es una medida. Vamos a ir viendo que sucede otra cosa cuando hablamos de la desviación estándar. Bueno, podemos hacer lo mismo acá. Bueno, si me ayudan o si quieren ir pensándolo, ¿cómo quedaría para esta tabla la expresión? ¿O cómo lo harían? ¿O lo quieren pensar, lo quieren calcular? Aplicando lo mismo. Tiene una particularidad o una dificultad esta tabla. ¿Qué tendría que hacer? Por ejemplo, los primeros términos, ¿cómo quedaría? Y ustedes ya analizaron previamente algo que necesito para... ¿Sería Sí. 120? Bien, muy 120 bien. menos- Muchísimas gracias, bien. Menos la media aritmética, que en este caso la media aritmética es 196. Después, todos los cálculos de esto, las expresiones y reemplazar es lo mismo. Pero la dificultad está acá. Es que yo no puedo ir contemplando cada intervalo menos su media, cada intervalo menos su media, porque puede haber infinitos elementos en cada intervalo. Entonces, lo que yo busco es, como ya les comentó el profe Lautaro, acá no lo tengo yo, lo confeccionaron con él, es adicionar una columna que se llama punto medio, marca de clase, o como el autor lo defina, la cual es un valor que va a representar cada intervalo. En este caso, como muy bien dijo el compañero, 120 es el valor que representa a este primer intervalo. Después hay otro elemento que es 160, la cual va a representar al siguiente intervalo, a este intervalo. Y así sucesivamente. Entonces, acá en vez de utilizar dato por dato, voy a utilizar la marca de clase o punto medio para poder realizar todo este cálculo. De vuelta o nuevamente voy a perder información, va a ser aproximado. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de realizar un análisis interesante. Siempre es así en estadística, o la mayoría de las veces. A cambio de poder realizar un análisis e inferir posteriormente, voy a perder un poco de información. Entonces, bueno, y así sería todo de vuelta, lo mismo. Es cada marca de clase menos su media elevado al cuadrado. Hago toda esa sumatoria y lo divido por el total menos 1 en este caso, porque estamos trabajando con la muestra. Les voy a poner directamente el valor porque va a quedarme, o si ustedes lo calcularon, me comentan a ver si coincidimos. Solamente les voy a poner el valor, así no queda tan desprolijo. No sé si coincidimos. Fíjense, ¿cuánto les dio? Si es que lo calcularon y si no, bueno, yo voy poniendo lo que me dio a mí y ustedes me dicen si coincidimos o si no. 2106 aproximadamente, 1,12 por ejemplo, de vuelta con la particularidad que me devuelve unidades al cuadrado. En este caso sería milisegundos, todo esto, pero al cuadrado. ¿Les dio lo mismo? Si no, bueno, me van diciendo y lo chequeamos. Si no, copio todos los elementos para verificar que esté correcto. Yo más que nada por cuestiones de prolijidad, bueno, y también de tiempo, pero... ¿Sí? Sí, profe, disculpe, hice la suma. Sí. ¿Por qué número se debería dividir? Ah, bien, muy bien, gracias por eso.
en este caso, como son 50 elementos en esta tabla, antes tenía 40 elementos, pero acá tengo 50. Entonces va a ser dividido 50 menos 1. Hago toda esa sumatoria y lo divido por 50 menos 1. Y en teoría me tendría que dar eso. No sé si está bien, si es correcto. Yo lo hice y me dio esto. Bueno, ¿cuál sería el análisis o la reflexión? Es que se dispersan los datos con respecto al valor central, la media aritmética, 2106,12 milisegundos al cuadrado. De vuelta, es poco intuitiva, me brinda información interesante, pero es un poco difícil de interpretar rápidamente. Bueno, continuamos, ustedes me van diciendo, me paran, me preguntan o me dicen que si está incorrecto y lo chequeamos. Yo porque quiero que aunque sea podamos ver la totalidad de contenidos antes que se nos pase la hora. A continuación vamos a ir con otra herramienta que tiene otra particularidad. Como de vuelta, destaco lo mismo, pero siempre las herramientas se van complementando. Ninguna es mejor que otra, sino tienen sus fortalezas y sus limitaciones. En este caso vamos a ver el desvío estándar, que es muy utilizado junto con la media, lo van a ir viendo en las siguientes unidades y después seguramente en otras materias como análisis de datos, se utiliza mucho para ver comportamiento de datos. Ustedes quieren ver si hay un comportamiento de un programa, un sistema normal, es atípico. Entonces rápidamente con la desviación y la media se puede hacer una optimización de los elementos a eso. La desviación estándar de vuelta me indica cuánto varían o cuánto se dispersan los datos con respecto a un valor central. De vuelta, nuevamente con respecto a la media. Y para ello, lo que yo hago previamente es calcular la varianza, o bueno, puedo hacerlo todo en un solo paso, pero una vez que yo obtengo la varianza, le saco la raíz cuadrada. Es un poquito más fácil, por lo menos, de representar. Y me permite después comparar conjuntos, me permite comparar la distribución, cómo se comporta. Mientras más chico el dato, como pasaba antes, los valores quiere decir que están muy concentrados bien alrededor de la media, alrededor del dato central. Y mientras más grande sea la desviación, quiere decir que están más dispersos, se encuentran más alejados. Vamos de vuelta nuevamente al ejercicio que tenemos, la primera tabla. Entonces, en este caso, yo tenía incidencias por día, tenía que la dispersión era 2,67 todo al cuadrado. Esto me indicaba la varianza. Yo ahora voy a ir con la otra medida que se llama desviación estándar, que como hablo de muestra, utilizo esta simbología, si no utilizaría la otra simbología. Lo que hago es, como les indiqué recién, la expresión es la raíz cuadrada de toda esta expresión, todo lo que yo ya calculé. Como yo lo tengo calculado, directamente pongo este valor, 2,67. Puedo poner incidencias, disculpen la desprolija nuevamente, al cuadrado. ¿Qué es lo que obtengo yo? En este caso yo lo resolví y me da aproximadamente 1,63. De vuelta, tengo cuánto se dispersan los datos con respecto al centro, pero ahora los tengo en la misma unidad. Quiere decir que 1,63 incidencias por día se alejan o se dispersan con respecto al valor central. Entonces es un poquito más sencillo de interpretar y de visualizar, a diferencia de la varianza. Por eso se suele utilizar mucho esta medida. Cada una tiene su particularidad y también su posterior análisis. Pero rápidamente lo que necesitamos nosotros saber ahora es que, en este caso, la varianza me da las unidades al cuadrado, mientras que la desviación me indica en la misma unidad en la que yo estoy trabajando mi problemática. 1,63 incidencias por día. Del mismo modo me voy a este otro problema que es la tabla B, y de vuelta es la misma expresión donde lo que tengo que hacer es calcular la raíz cuadrada de todo lo que ya obtuve previamente, que es 2106,12, entonces en este caso milisegundos al cuadrado, y eso me va a dar un valor que aproximadamente me da 49. Lo van checando ustedes, perdón, 49 no, sería 45, perdón. $45,89 aproximadamente, pero acá sí me da en la misma unidad que yo estoy trabajando mi investigación. Entonces puedo rápidamente inferir, o puedo por lo menos interpretar que 45 milisegundos son los que se alejan con respecto en general. Puede que sea un poco más, un poco menos, es aproximado, siempre de vuelta. Es información que me permite realizar un análisis, pero no necesariamente es exacta. Entonces,
Quiere decir que respecto al valor central, que es la media que ya calculamos en el primer apartado con el profe Lautaro, que era, o es 196, quiere decir que van a ser 196, un poquito 45 por arriba, 45 por debajo, aproximadamente. La idea más o menos intuitiva sería esa. Y por último, vamos a ver la última medida, que es el coeficiente de variación de Pearson. Lo que me representa esa medida es unidades, perdón, es cuantificar, pero sin unidades. Vamos a ver. Sin- Acá está el coeficiente de variación. Es una medida de expresión relativa y que expresa cómo o cuánto se varía o se dispersan los datos con respecto a la media. Pero la particularidad es que me devuelve esa expresión en porcentaje. Es decir, que va a ser mucho más sencillo poder comparar diferentes conjuntos, por más que no tengan que ver los conjuntos. Puede ser que, en este caso me da un ejemplo, puede ser que sean pesos con metros, con kilómetros, con centímetros, no importa la unidad que yo esté analizando o los problemas que yo tenga y que esté contemplando, siempre y cuando yo utilice el coeficiente de variación, que es una de las herramientas que me permite hacer esto, voy a poder comparar diferentes conjuntos. Vamos a ver de qué manera. Vamos nuevamente, vamos a la primera problemática y lo voy a hacer por acá, para el costadito, porque no tengo mucho lugar. Les voy a escribir la expresión. La expresión es el coeficiente de variación de Pearson, se simboliza de esta manera, y lo que hago es la desviación estándar dividido la media multiplicado por 100 para obtener en porcentaje ese valor. En este caso yo tengo la desviación, que ya la tengo acá, que me dio 1,63. Esto reemplazar, es reemplazar. La parte importante, como dijo el profe Lautaro, es poder luego, a posteriori, interpretar eso. Es lo más interesante de esto. 2,5 y todo esto multiplicado 100. ¿Cuánto me va a dar el coeficiente de variación? Y a ver, me va a dar aproximadamente un 65,3%. 65% de variabilidad. Vamos a ir viendo qué sucede en el otro caso, en la tabla número B. Esto me dio en la tabla número A. Vamos a ir viendo, vamos a hacer la misma expresión, vamos a reemplazar los datos. En este caso es el coeficiente de variación de Pearson. La desviación me dio 45,89. Dividido la media, que era 196. Y multiplicado por 100 para poder obtener fácilmente una lectura en porcentaje. Y esto me da aproximadamente 23%. Es decir, que yo rápidamente puedo ver que hay mayor variabilidad en la tabla número 1. Quiere decir que los datos se encuentran más dispersos. Aunque yo esté trabajando con unidades diferentes, acá estoy trabajando con milisegundos y acá estoy trabajando con incidencias por día, igualmente puedo comparar a través de esta herramienta. Entonces vamos viendo que cada herramienta tiene su fortaleza. Como esta tiene 65%, es más grande, quiere decir que hay mayor variabilidad. Y esta es más pequeña, hay menor variabilidad. Es decir que bueno, ahí tenemos un análisis bastante completo de la situación a través de todas estas herramientas. Pasamos por tendencia central, posición relativa, la forma de la distribución y por último la dispersión. ¿Cuánto se alejan o cuánto se dispersa? ¿Se alejan o se acercan los datos con respecto al valor central? ¿Se entendió más o capaz que fui muy rápido porque quería que pudieran entrar los contenidos? ¿Cómo vienen? Me dicen si se entendió, me preguntan, quieren que repasemos algo de lo que vimos recién de dispersión o de lo que está al principio. ¿Están cansados? Yo entendí todo, profe. Bien, muchísimas gracias, Facundo. Les aprovecho y les comparto un cuestionario para ir repasando y ustedes me van diciendo si les sirve y en el caso que quieran también podemos repasar un contenido. A ver, les voy compartiendo. Les paso esto por el chat.